Dediqué 20 años de mi vida construyendo y los 30 siguientes administrando lo que había creado. No hubo un solo día en que no estuviera involucrada en las decisiones que mantenían mis empresas funcionando. Desde joven, me acostumbré a liderar, resolver problemas y negociar con proveedores, empleados, abogados y banqueros. Creé una red de tiendas de artículos para el hogar que comenzó con un único establecimiento y se transformó en una empresa sólida presente en 3 regiones. Años después, incorporé una empresa de logística para gestionar mis propios productos. Todo era mío y lo administraba con rigor. No fui una madre ausente, pero ciertamente fui una madre ocupada. Me esforcé para garantizar que mis hijos tuvieran todo: alimentación de calidad, ropa mejor que la mía, escuelas privadas, viajes en las vacaciones de verano e invierno, cosas que otros solo soñaban con tener. Aseguré que tuvieran una vida cómoda, protegida, sin las dificultades que enfrenté en la infancia. Mi hija se llama Natalia, mi hijo menor, Damián. Ambos crecieron en una mansión, con empleados y chofer particular. Adoraban mostrar a sus amigos el tamaño de nuestra piscina y el hecho de que teníamos más baños que habitantes. Nunca los abandoné, pero tampoco los sobreprotegí. Exigí resultados. Les enseñé que lo que teníamos no era un regalo, sino fruto de trabajo constante, disciplinado y muchas veces agotador. Ellos nunca comprendieron esto. Fingían entender, repetían frases que me oían decir, pero íntimamente vivían con la certeza de que todo lo que construí un día sería completamente de ellos, bastando esperar a que yo partiera para asumir el control, no para continuar el legado, sino para vender todo y transformarlo en dinero en efectivo. Era como si cada metro cuadrado, cada estantería, cada inventario, cada cuenta bancaria ya fuera parte de una herencia que no habían conquistado. Cumplí 65 años en abril. Aquel año no quise fiesta, aunque insistieron. Yo sabía que no era el cariño lo que los motivaba a celebrar mi cumpleaños, sino la excusa perfecta para reunirse, beber, sacarse fotos y exhibirse en las redes sociales. Quería tranquilidad. Los invité a almorzar en casa. Natalia llegó con su marido, que apenas me saludó. Damián vino solo, con resaca y con la camisa arrugada. No se quedaron ni 3 horas. Se despidieron como si tuvieran algo urgente que hacer. Después descubrí que tenían entradas para un concierto y solo vinieron por obligación. Dolió, pero no comenté nada. No quise arruinar la poca paz que me quedaba en esos breves encuentros. Una tarde en julio, sentí un dolor agudo en el lado izquierdo. No era la primera vez, pero esta vez no pasaba. Me acosté, tomé un analgésico, esperé 1 hora, luego 2. El dolor persistía. Mi asistente, Mónica, que trabajaba conmigo desde hacía 15 años, me encontró en el sofá, pálida, con la frente húmeda. No perdió tiempo. Llamó a una ambulancia. Yo apenas podía moverme. Mientras esperábamos, le pedí que avisara a mis hijos. Ella llamó a ambos, dejó mensajes, explicó la situación. En el hospital, fui diagnosticada con un problema cardíaco serio que exigía internación inmediata. Estuve 1 semana entera hospitalizada. Mónica me visitaba diariamente, traía libros, cuidaba de mis asuntos, me mantenía informada. Natalia y Damián, ni rastro de ellos. Ninguna visita, ninguna llamada, ningún mensaje. Cuando pregunté por ellos, Mónica desvió la mirada. Insistí, y ella finalmente admitió: ambos estaban ocupados. Natalia con la reforma de su casa de playa. Damián con un viaje de trabajo que no podía cancelar. Algo dentro de mí murió en aquel momento. Parte de mí aún creía en ellos, aún esperaba algo diferente. Mi pecho ardió, no por el dolor físico, sino por la decepción. No lloré, me quedé en silencio. Pedí a Mónica que no tocara más el tema, que me ayudara a tomar decisiones, que necesitaba recuperar las fuerzas que me quedaban y que el tiempo que tuviera por delante no sería desperdiciado con ilusiones. Los médicos me dieron de alta 1 semana después con recomendaciones, dieta rigurosa y seguimiento periódico. Volví a casa determinada. En la primera semana de recuperación, llamé a mi abogado. Él me visitó en casa, preocupado por mi salud, pero más sorprendido con la firmeza de mis decisiones. Alteré completamente mi testamento. Removí a Natalia y Damián como beneficiarios principales.
Creé una fundación para apoyar la educación de niños necesitados en las regiones donde mis empresas operaban. Establecí becas de estudio, programas de salud, centros comunitarios. Dejé una pequeña pensión para mis hijos, lo mínimo exigido por ley, nada más. 5:25. Cuando el abogado preguntó si estaba segura, lo miré a los ojos y dije, nunca estuve tan segura. Cuando más los necesité, mostraron quiénes son realmente. El dinero que construirá para quien realmente lo necesita, no para quien solo espera consumirlo. Sabía que eventualmente lo descubrirían. No me importaba. Continué gestionando mis negocios, pero con un nuevo propósito. Comencé a alejarme gradualmente de la administración directa, capacitando a un equipo de confianza para asumir las operaciones. Planeé mi salida. 6 meses después de la internación, vendí mis participaciones en las empresas, manteniendo solo lo suficiente para garantizar que la fundación recibiera financiamiento continuo. Compré una casa a la orilla del mar en un pueblo tranquilo, lejos de la ciudad. Pedí a Mónica que me acompañara, no como empleada, sino como amiga. Ella aceptó. No me despedí de mis hijos. No anuncié mi partida. Simplemente desaparecí de sus vidas como ellos habían desaparecido de la mía cuando más los necesité. Natalia y Damián solo se dieron cuenta de mi ausencia cuando ya no pudieron contactarme. Llamaron a la oficina, a amigos en común, incluso a casa. Nada. Mónica filtraba los mensajes, solo me mostraba lo necesario. No había nada importante, solo intentos desesperados de recuperar el control sobre el dinero que creían que les pertenecía por derecho. Los mensajes aumentaron cuando descubrieron los cambios en el testamento. Primero vino la ira, después las amenazas, finalmente las súplicas. Natalia envió una carta, no para pedir perdón, sino para acusarme. Decía cómo yo había robado lo que le pertenecía, como sus hijos necesitaban un futuro y yo se lo había negado, como mi partida había sido egoísta. Damián también escribió, contando que había invertido mal, que fue engañado, que necesitaba ayuda financiera. Guardé las cartas en una caja y las cerré con llave. No quería discutir, no quería explicar nada. Ya había dicho todo con mis acciones. Cuando alguien me preguntaba si tenía hijos, respondía que sí, pero que hacía mucho tiempo que no los veía. No mentía, pero tampoco explicaba. En el pueblo, comencé una nueva vida. Conocí personas sencillas, honestas. Adopté una rutina tranquila, caminatas matutinas en la playa, lectura por la tarde, jardinería, cocina. Aprendí a preparar platos locales con arroz, coco, jengibre y pescado fresco. Me gustaba experimentar con sabores diferentes. Me hice amigo de una familia local. El hijo menor, Tiago, tenía 10 años y una inteligencia silenciosa, perspicaz. Le enseñé a jugar ajedrez. Aprendió rápidamente y pronto comenzó a ganarme. Doné libros, una computadora, pagué por clases particulares. Quería que tuviera las oportunidades que mis propios hijos nunca supieron valorar. Los años pasaron. Mi salud se estabilizó con el tratamiento, dieta y ausencia de estrés. El médico local me atendía, joven, eficiente, amable. Hablaba conmigo sin rodeos, algo que siempre aprecié. No podía hacer esfuerzos excesivos, necesitaba mantener la dieta y evitar ciertos medicamentos, pero podría vivir años más siguiendo las recomendaciones. Cada vez que salía de una consulta, volvía a casa con una sensación ambivalente. Por un lado, la certeza de que aún tenía tiempo. Por otro, la confirmación de que ese tiempo tenía un límite definido, inmutable. No era depresivo, era liberador. Saber que el fin existe nos ayuda a valorar cada día. Un día recibí una carta inesperada. Era de mi nieta, hija de Natalia, que tenía 15 años cuando partí. Decía que había encontrado una caja con objetos míos, cartas, documentos, libros. Recordaba cuando la llevaba al parque de pequeña, que nunca entendió por qué dejamos de vernos. Sus padres no hablaban sobre mí, solo decían que me había ido lejos y elegido olvidarlos. La carta era sincera, sin resentimientos, solo curiosidad. Respondí con la misma sinceridad. Le conté sobre mi enfermedad, sobre la ausencia de ellos en el hospital, sobre mi decisión de comenzar de nuevo. Intercambiamos cartas durante algunos meses. Ella nunca pidió dinero,
Nunca mencionó herencia. Preguntaba sobre mi vida, mis días. Compartía sus sueños de estudiar medicina. Eventualmente, las cartas disminuyeron. Entró en la universidad. Comenzó su propia vida. Entendí y respeté su alejamiento. Tiago continuó creciendo. A los 17 años, ganó una beca universitaria financiada por mi fundación. Iba a estudiar ingeniería. Vino a contármelo personalmente, los ojos brillando de orgullo. Me miró a los ojos y dijo gracias. No como un niño, sino como un joven adulto que sabía el significado de recibir algo verdadero. Escribí una carta para él esa misma noche. Conté cosas que nunca había dicho a nadie. Hablé de mis errores, mis dudas, de los días en que tuve miedo. Conté lo difícil que fue tomar decisiones cuando todos esperaban que fracasara. Quería que supiera que la fuerza no es ausencia de miedo, sino capacidad de actuar a pesar de él. Mónica permaneció a mi lado. No como empleada, sino como amiga, confidente. Nuestra relación se transformó en algo más profundo que el dinero podría comprar. Ella conocía mis historias, mis arrepentimientos, mis sueños antiguos. Cuidaba de mí no por obligación, sino por afecto genuino. Mi diario personal se convirtió en mi confidente silencioso. Escribía no solo memorias, sino reflexiones sobre la vida, sobre elecciones, sobre consecuencias. No era un testamento, era un testimonio. No para justificar mis decisiones, sino para entenderlas. A medida que envejecía, percibía que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias que administré durante décadas, sino en la paz que encontré lejos de ellas. En la capacidad de dormir sin preocupaciones, de despertar con una canción diferente en la cabeza. A veces una melodía infantil, otras veces un tango antiguo o un bolero que mi madre escuchaba en la radio mientras cocinaba. Escribí mi última entrada en el diario un domingo al atardecer. Fue breve, solo una frase: estoy lista. Me senté frente al mar. La brisa era cálida, el cielo estaba despejado. Las olas rompían suavemente en la arena. Percibí que había completado mi ciclo. Mi salud comenzó a deteriorarse rápidamente. El médico venía 2 veces por semana. Me examinaba con cuidado, hablaba con ternura, decía que estaba en la fase final, pero bien atendida, que pocas personas tenían el privilegio de partir como yo estaba partiendo. Le creí. Lo veía en sus ojos. Él había acompañado muchas muertes y sabía reconocer cuando alguien estaba en paz. Una mañana desperté con un olor especial. Era incienso. Mónica había llegado la noche anterior. No avisó. Simplemente vino. Dijo que necesitaba estar presente. Pasé días alternando entre sueño y vigilia. Soñé con mi madre varias veces. Con su cocina pequeña pero siempre limpia. Con el olor a pan recién horneado, el calor de la estufa en invierno. Recordé sus manos siempre ocupadas. Nunca nos dijo que nos amaba, pero lo sabíamos. Yo tampoco fui buena con esas palabras. Quizás por eso aquellos que no supieron leer entre líneas nunca percibieron que los amé. Natalia y Damián no lo supieron, pero tampoco quisieron saberlo. Era más fácil culparme que mirarse al espejo, y yo ya no podía ayudarlos en eso. Mis últimos días fueron tranquilos. Mónica me cuidaba con una delicadeza que parecía un gesto sagrado. No hablábamos mucho. Sus ojos estaban empañados, pero su rostro se mantenía firme. Arreglaba mi manta en las piernas y abría una de las ventanas para que la brisa entrara. Afuera, los pájaros no cantaban. Todo era silencio, incluso el mar. El mar, ese viejo compañero, también había bajado el tono. Me sentía ligera. No había miedo ni arrepentimientos, solo gratitud por el tiempo vivido, por las elecciones hechas, por haber tenido el coraje de romper con lo que se esperaba. Una noche desperté a medianoche. Todo estaba en silencio. Afuera, la luna iluminaba la playa. Mónica dormía en una silla al lado de la cama. Me quedé observándola. Pensé en cuánto le debía, en todo lo que hizo por mí sin buscar reconocimiento. Acaricié su mano sin despertarla. Cerré los ojos. No había tristeza, había aceptación. Sabía que la casa sería donada a la fundación, que niños estudiarían allí. Una de ellas quería ser profesora. Dormiría en mi habitación. Colocarían una cama nueva, pintarían las paredes. Yo ya no estaría allí, pero el lugar seguiría siendo un hogar. En la fundación,
Colocaron mi cuaderno en una vitrina, no como objeto de museo, sino como símbolo de una vida que osó romper con el deber heredado. En la entrada, una placa simple decía: «Aquí no hay nombres, solo actos». Natalia y Damián recibieron semanas después una carta del abogado. No había herencia más allá del mínimo legal. Todo el resto había sido transferido a la fundación. La casa en la villa fue transformada en centro comunitario. El jardín fue preservado. Los residentes locales fueron invitados a visitar, no para recordar mi nombre, solo para cuidar del lugar como si fuera suyo. Los voluntarios de la fundación continuaron los programas. Se abrieron 2 nuevos centros en las provincias vecinas. Los números eran alentadores: más niños en la escuela, más becas activas, más acceso a cuidados médicos básicos. No era un milagro, era trabajo. Y detrás de ese trabajo estaba el dinero que un día decidí no dejar a mis hijos. El mismo dinero que ellos veían como su pasaporte al ocio, como la promesa de una vida sin esfuerzo, ahora transformaba otras vidas, creaba oportunidades, abría puertas. Tiago, ahora graduado en ingeniería, ayudaba a administrar uno de los centros. Les decía a los nuevos alumnos que conoció a una señora que no era su familia, que no le dejó dinero, sino propósito. Decía que gracias a ella aprendió que el éxito no es tener más, sino necesitar menos para estar en paz. Mi cuaderno de memorias fue leído por algunos voluntarios, traducido al inglés y compartido con nuevas generaciones que llegaban a la fundación, no como biografía, sino como relato de decisiones firmes. Nadie hizo un documental, nadie escribió un libro sobre mí, y eso me alegra. Nunca quise ser ejemplo, solo quería ser justa. Justa conmigo, con mi trabajo, con aquellos que realmente merecían el fruto de lo que construí. Si hay una lección en lo que viví, no es sobre dinero o poder, sino sobre coraje. El coraje de reconocer que familia no es solo sangre, es cuidado. Que herencia no es solo lo que se deja, sino lo que se enseña. Que riqueza no es lo que se acumula, sino lo que se comparte. Y, principalmente, que nunca es tarde para corregir el rumbo, para dejar ir lo que nos lastima, para comenzar de nuevo.